El abismo. La palabra misma evoca imágenes de lo insondable, lo inalcanzable, lo desconocido. Para la mayoría de la humanidad, el océano profundo es tan ajeno como el espacio exterior, un reino envuelto en un misterio impenetrable, donde la luz del sol nunca se atreve a penetrar y las presiones son tan colosales que desafían la imaginación. Es un mundo que ocupa más del 60% de la superficie de nuestro planeta, un vasto volumen que constituye el 95% del espacio habitable de la Tierra, y sin embargo, hemos explorado menos del 0.001% de su lecho marino profundo con observación directa. Es, en el sentido más verdadero, la última frontera inexplorada de la Tierra, un testimonio silencioso de todo lo que aún no comprendemos sobre nuestro propio hogar. Imaginemos por un momento la magnitud de esta afirmación. Mientras las naves espaciales han cartografiado la superficie de la Luna y Marte con un detalle asombroso, nuestro propio lecho oceánico permanece en gran parte sin revelar sus secretos. El océano profundo comienza, para la mayoría de los propósitos científicos, a una profundidad de 200 metros, donde la luz solar se vuelve insuficiente para la fotosíntesis. A partir de ahí, se extiende hacia abajo, capa tras capa, en una oscuridad cada vez más profunda y una presión implacable. La zona mesopelágica, o zona crepuscular, se extiende hasta aproximadamente 1000 metros, donde la luz tenue se desvanece por completo. Debajo de eso, la zona batipelágica, la zona de medianoche, se sumerge hasta los 4000 metros, un reino de oscuridad perpetua. Más allá se encuentra la zona abisopelágica, el abismo, que desciende hasta los 6000 metros, un lugar tan vasto que su nombre griego significa sin fondo. Y luego, las fosas oceánicas, la zona adalpelágica, donde el lecho marino se desploma hasta 11.000 metros, como en la fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido de la Tierra, un abismo tan profundo que podría engullir el monte Everest con 2000 metros de agua encima. Las condiciones en estas profundidades son extremas en un grado que apenas podemos concebir. La presión aumenta una atmósfera por cada 10 metros de profundidad, lo que significa que a 1000 metros, la presión es 100 veces mayor que en la superficie. En el punto más profundo de la fosa de las Marianas, la presión supera las 8 toneladas por pulgada cuadrada, el equivalente a que 48 aviones Jumbo se apoyaran sobre una persona. Esta fuerza aplastante distorsiona las biomoléculas complejas, membranas y proteínas, de las que depende toda la vida. Las temperaturas, excepto en las inmediaciones de las chimeneas hidrotermales, se mantienen a unos gélidos 4 grados Celsius, apenas por encima del punto de congelación. Y, por supuesto, la oscuridad, un manto absoluto que se extiende a través de la mayor parte de este reino, donde la luz solar no ha penetrado durante eones. Durante siglos, la humanidad solo pudo imaginar lo que se escondía en estas profundidades. Los mitos de monstruos marinos y abismos sin fin dominaron la imaginación. Se creía que la vida, tal como la conocíamos, no podía existir en tales condiciones. Sin embargo, la curiosidad científica, esa chispa inquebrantable que nos impulsa a desvelar los secretos del universo, comenzó a desafiar estas suposiciones. El punto de inflexión llegó en el siglo XIX con la expedición del HMS Challenger. Zarpando de Portsmouth en 1872, el Challenger se embarcó en un viaje de 4 años que sentaría las bases de la oceanografía moderna. Equipada con laboratorios y equipos científicos, la corbeta de la Marina Real Británica se convirtió en el primer buque oceanográfico dedicado a explorar las características físicas, químicas y biológicas del mar profundo a escala global. Lo que descubrió la expedición Challenger fue revolucionario. A lo largo de su circunnavegación de más de 127.000 kilómetros, en 362 estaciones de muestreo, los científicos realizaron más de 492 sondas de profundidad y 133 dragados, recolectando miles de muestras. Contra toda expectativa, encontraron vida a grandes profundidades, desmintiendo la noción de un abismo sin vida. La expedición identificó más de 4.700 especies nuevas para la ciencia, una colección masiva que transformó nuestra comprensión de la vida marina. Por primera vez, se obtuvieron datos sistemáticos sobre las temperaturas oceánicas, la química del agua de mar, las corrientes y la geología del lecho marino, un trabajo tan exhaustivo que muchos de sus datos se siguen utilizando hoy en día. La expedición Challenger no solo descubrió la existencia de vida en las profundidades, sino que también comenzó a desentrañar la intrincada red de las corrientes oceánicas y las diferencias de salinidad y temperatura, sentando las bases para los mapas globales de corrientes superficiales y las condiciones meteorológicas. Pero la verdadera revelación de la vida en el océano profundo llegó mucho más tarde, con los avances tecnológicos del siglo XX.
A medida que las sondas y los vehículos sumergibles tripulados y no tripulados se hicieron más capaces de soportar las presiones extremas, comenzamos a vislumbrar un mundo biológico de asombrosa diversidad y adaptación. La vida en el abismo no es una mera extensión de la vida superficial, es un ecosistema fundamentalmente diferente, donde las criaturas han evolucionado soluciones extraordinarias para sobrevivir en un entorno sin luz, con escasez de alimentos y presiones aplastantes. Una de las adaptaciones más fascinantes es la bioluminiscencia. En un mundo de oscuridad perpetua, la capacidad de producir luz propia es una herramienta esencial para la supervivencia. Se estima que alrededor del 75% de los animales en el océano profundo son bioluminiscentes. Esta luz fría se produce mediante reacciones químicas complejas que implican luciferina y luciferasa, una interacción que convierte la energía en luz con una eficiencia asombrosa, casi sin generar calor. La bioluminiscencia se utiliza para una multitud de propósitos: atraer presas con señuelos luminosos, como el pez rape que cuelga un farol bioluminiscente frente a su boca, escapar de depredadores liberando nubes de líquido brillante para confundirlos, o incluso para la comunicación y el apareamiento. Mientras que la mayoría de las criaturas de aguas profundas emiten luz azul o verde, que viaja más lejos en el agua, algunas han desarrollado la capacidad de producir luz roja o amarilla, particularmente útil en profundidades extremas donde la luz azul ya no penetra. Otra adaptación sorprendente es el gigantismo de las profundidades marinas, donde algunas criaturas alcanzan tamaños inesperadamente grandes. Las teorías sugieren que las temperaturas más frías ralentizan el metabolismo y el crecimiento, lo que lleva a cuerpos más grandes con el tiempo, y que un tamaño mayor puede ayudar a almacenar energía en entornos donde el alimento es escaso. Pensemos en el calamar gigante, criaturas que alguna vez fueron míticas, ahora sabemos que acechan en las profundidades. O los isópodos gigantes, que parecen versiones aterradoras de las cochinillas de jardín, pero del tamaño de un balón de fútbol. Sin embargo, quizás la revelación más impactante de la vida en el océano profundo llegó con el descubrimiento de las chimeneas hidrotermales en 1977, cerca de las Islas Galápagos. Este hallazgo revolucionó nuestra comprensión de la vida en la Tierra y desafió la creencia fundamental de que toda la vida dependía en última instancia de la luz solar y la fotosíntesis. Estas chimeneas son respiraderos geotérmicos que expulsan agua supercalentada, rica en minerales, del interior de la Tierra. Alrededor de estas fumarolas negras, como se las conoce por los minerales precipitados que forman estructuras parecidas a chimeneas, los científicos descubrieron ecosistemas enteros que prosperaban en la oscuridad total. Estos ecosistemas no dependen de la fotosíntesis, sino de la quimiosíntesis. Microorganismos especializados, como bacterias y arqueas, utilizan compuestos químicos, como el sulfuro de hidrógeno tóxico, como fuente de energía para producir compuestos orgánicos. Esta cadena alimentaria única sustenta una asombrosa variedad de vida, incluyendo gusanos tubulares gigantes sin boca ni intestino, almejas gigantes y cangrejos, muchos de los cuales eran completamente desconocidos para la ciencia. El descubrimiento de estos extremófilos, organismos que prosperan en condiciones que consideramos tóxicas y hostiles, amplió drásticamente nuestra visión de dónde y cómo podría existir la vida, no solo en la Tierra, sino potencialmente en otros cuerpos celestes con entornos similares. La exploración de estas profundidades no es una tarea fácil. Los desafíos son monumentales. La presión aplastante requiere el diseño de vehículos y equipos con una integridad estructural extraordinaria, capaces de soportar fuerzas que doblarían y aplastarían materiales comunes. La corrosividad del agua salada, la escasez de fuentes de energía fiables y la dificultad de la transmisión de datos en tiempo real a través de las vastas extensiones de agua son obstáculos técnicos significativos. Las ondas de radio, utilizadas para la comunicación en tierra y en el espacio, no viajan eficazmente a través del océano, lo que limita severamente el alcance y la eficacia de las comunicaciones. A pesar de los avances en la comunicación óptica con láseres azules y verdes, que permiten una transferencia de datos de alta velocidad a distancias cortas, el desarrollo de métodos de comunicación eficientes y de largo alcance sigue siendo un desafío primordial. Cada expedición al océano profundo es una proeza de ingeniería, ciencia y pura tenacidad humana. Los vehículos operados remotamente, ROV, y los vehículos submarinos autónomos, AUV, son los ojos y oídos de los científicos, explorando un terreno complejo que se extiende por la mayor parte de la superficie de nuestro planeta. El ritmo del descubrimiento es lento, y cada nueva inmersión revela más preguntas que respuestas. Entonces, ¿por qué nos esforzamos tanto por explorar este reino oscuro y hostil? Las razones son tan profundas como el propio océano.
El océano profundo desempeña un papel crucial en la regulación del clima global. Actúa como un inmenso amortiguador térmico, absorbiendo una gran parte del exceso de calor y dióxido de carbono antropogénico de la atmósfera, lo que ralentiza el calentamiento de las aguas superficiales y la Tierra. Se estima que el 90% del exceso de calor y el 30% del CO2 de origen humano son absorbidos por el océano profundo, almacenando 50 veces más carbono que toda la atmósfera. Su estabilidad a largo plazo es esencial para cumplir los objetivos climáticos globales. Además de su papel climático, el océano profundo es un vasto repositorio de biodiversidad, con una asombrosa variedad de especies, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas ni descritas. Estas criaturas pueden albergar claves para la comprensión de la evolución de la vida en la Tierra y podrían proporcionar recursos valiosos, desde nuevos compuestos farmacéuticos hasta minerales. Las chimeneas hidrotermales, por ejemplo, acumulan grandes cantidades de minerales potencialmente valiosos en el lecho marino. Más allá de los beneficios prácticos, hay una motivación más fundamental, la pura maravilla científica y el impulso humano innato de explorar lo desconocido. Como dijo H.B. Stewart en 1966, probablemente el mayor aliciente para aquellos que hoy dedican sus vidas al estudio del mar es el atractivo de lo desconocido, el desafío de lo no descubierto, la emoción del descubrimiento en lo que es verdaderamente la última frontera en la Tierra. Es una búsqueda para comprender mejor nuestro propio planeta, para completar el rompecabezas de la vida y los sistemas que nos sustentan. A medida que el cambio climático y la actividad humana amenazan incluso las profundidades más remotas, desde la acidificación de los océanos hasta la minería en aguas profundas y la extracción de petróleo y gas, la urgencia de explorar y comprender este reino se vuelve aún más acuciante. Necesitamos un conocimiento mucho más profundo de los ecosistemas y procesos del océano profundo para tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos y la conservación. El océano profundo es un testimonio de la resiliencia de la vida y la inmensidad de lo que aún no sabemos. Es un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances, una gran parte de nuestro propio planeta sigue siendo un misterio, un mundo esperando ser revelado. Cada inmersión, cada muestra, cada nueva especie descubierta, es un paso más en este viaje de exploración, una luz que parpadea en la oscuridad, revelando fragmentos de un universo oculto que sigue desafiando y asombrando. La aventura apenas ha comenzado. La superficie del océano, un mundo de luz y movimiento, es solo una fina película sobre un abismo insondable, un reino donde las leyes que rigen la vida en la superficie parecen desvanecerse. Si el capítulo 1 nos invitó a asomarnos al borde de este precipicio, el capítulo 2 nos exige un descenso, un viaje a través de capas de oscuridad y presión inimaginables, para comprender no solo lo que acecha allí abajo, sino el precio que hemos pagado, y seguimos pagando, por siquiera intentar atisbarlo. Porque antes de que pudiéramos maravillarnos con las criaturas bioluminiscentes o los ecosistemas quimiosintéticos, tuvimos que enfrentarnos al guardián más formidable del océano profundo, la presión. Imagina un elefante de tamaño completo parado sobre tu pulgar. Esa es, más o menos, la fuerza que ejerce la presión del agua a solo 1000 metros de profundidad. A medida que te hundes más allá de la zona fótica, donde la última brizna de luz solar se disuelve en el azul perpetuo, la presión aumenta exponencialmente, añadiendo otra atmósfera por cada 10 metros de descenso. A las profundidades abisales, donde la mayoría de los fondos marinos se extienden, esta presión puede superar las 400 atmósferas. En las fosas oceánicas más profundas, como la fosa de las Marianas, la presión es más de 1000 veces mayor que la de la superficie, el equivalente a 50 aviones jumbo apilados sobre un solo punto. Es una fuerza compresiva tan brutal que aplastaría instantáneamente cualquier estructura diseñada para la vida terrestre, reduciendo el acero a chatarra arrugada y el hueso a polvo fino. El cuerpo humano, sin protección, simplemente implosionaría, sus gases internos comprimidos a volúmenes microscópicos, sus tejidos desintegrándose bajo la carga inmensa. Los primeros intentos de explorar estas profundidades fueron, en el mejor de los casos, actos de valentía temeraria, en el peor, suicidas. Los buzos de la superficie, incluso con los equipos más avanzados de su época, estaban limitados a unas pocas decenas de metros, y cada metro adicional era una batalla contra el tiempo y la enfermedad de descompresión. Para ir más allá, se necesitaban vehículos sellados, cápsulas que pudieran resistir el abrazo mortal del abismo. Las primeras campanas de buceo, toscas y pesadas, ofrecían una protección mínima, permitiendo a los exploradores vislumbrar por primera vez un mundo sumergido, pero siempre a la sombra de la inmensa presión. El verdadero salto tecnológico llegó con la invención de la batisfera y, posteriormente, el batiscafo,
máquinas que representaban la cúspide de la ingeniería de la época y la audacia humana. Fue el físico suizo Auguste Piccard, un hombre cuya mente no conocía límites, quien concibió la idea de una esfera de acero maciza, capaz de resistir la presión, suspendida bajo un flotador lleno de gasolina, un líquido menos denso que el agua e incompresible. Su batiscafo, el Trieste, era una maravilla de la ingeniería, una fortaleza flotante diseñada para conquistar el último bastión de la tierra inexplorada. No era elegante ni rápido, pero era robusto, una burbuja de aire y acero en un universo de agua aplastante. Cada inmersión era una odisea, un descenso lento y metódico en la oscuridad absoluta, donde el más mínimo crujido en la estructura, el parpadeo de una luz o el más leve cambio en la lectura de los manómetros podía significar el fin. El clímax de esta era pionera llegó el 23 de enero de 1960. A bordo del Trieste, en lo que se convertiría en uno de los logros exploratorios más monumentales de la historia, se encontraban Jack Piccard, hijo de Auguste, y el teniente de la Marina de los Estados Unidos Don Walsh. Su destino, el abismo Challenger, el punto más profundo conocido de los océanos del mundo, en la fosa de las Marianas. Durante casi 5 horas, la pequeña esfera de acero descendió a través de la oscuridad, cada minuto un testimonio de la fe en la ingeniería y la audacia humana. Afuera, la temperatura rozaba el punto de congelación, pero dentro, el aire se volvía denso y húmedo, cargado con el aliento de los exploradores. Los sonidos eran mínimos, el zumbido de los sistemas, el crujido ocasional del casco que se ajustaba a la presión, y el latido incesante de sus propios corazones. Finalmente, a una profundidad de 10.916 metros, el Trieste tocó fondo. El mundo exterior era un desierto de limo, un paisaje lunar desolado, donde la luz del batiscafo revelaba solo un puñado de criaturas diminutas y, para su asombro, un pequeño pez plano, de unos 30 centímetros de largo, que nadaba tranquilamente por el fondo. Este avistamiento fue una revelación sísmica. Si la vida podía prosperar en este entorno tan hostil, sin luz, con una presión aplastante y temperaturas gélidas, ¿qué otras maravillas podrían esperar ser descubiertas en los vastos y desconocidos abismos? La inmersión del Trieste no solo demostró la capacidad humana para alcanzar las profundidades más extremas, sino que también abrió una ventana a la posibilidad de que la vida, tal como la conocemos, era mucho más resiliente y adaptable de lo que jamás habíamos imaginado. Permanecieron en el fondo durante apenas 20 minutos, una eternidad en ese lugar, antes de iniciar el lento y cauteloso ascenso de vuelta a la superficie, cargando consigo no solo datos científicos, sino la prueba irrefutable de que el océano profundo no era un desierto biológico. Después del Trieste, la exploración de las profundidades evolucionó rápidamente. Los batiscafos dieron paso a los sumergibles de investigación tripulados, como el famoso Alvin de la Institución Oceanográfica Goodsole. Estos vehículos, más maniobrables y equipados con brazos robóticos y sistemas de muestreo avanzados, transformaron la exploración de un mero descenso a una verdadera investigación. El Alvin, con su historial de miles de inmersiones, se convirtió en un caballo de batalla del descubrimiento, permitiendo a los científicos pasar horas en el fondo marino, recolectando muestras, observando directamente la vida y los procesos geológicos, y sentando las bases para una comprensión más profunda de los ecosistemas abisales. Pero incluso con el Alvin, la presencia humana en el abismo seguía siendo limitada por la resistencia del cuerpo y la máquina. La siguiente revolución vino con la robótica. Los vehículos operados remotamente, ROV, por sus siglas en inglés, y los vehículos submarinos autónomos, AV, por sus siglas en inglés, liberaron a los exploradores de las limitaciones físicas. Los ROV, conectados a un buque de superficie por un cable umbilical que transmite energía y datos, pueden permanecer sumergidos durante días, semanas o incluso meses, explorando áreas demasiado peligrosas o profundas para los humanos. Pueden equiparse con cámaras de alta definición, sonares, sensores químicos y brazos manipuladores, convirtiéndose en extensiones de los científicos en la superficie. Los AUV, por su parte, son programados para seguir rutas preestablecidas, recopilando datos de manera independiente antes de regresar a la superficie para su recuperación. Estas máquinas han abierto vastas extensiones del océano profundo a la exploración, permitiéndonos mapear fondos marinos, buscar naufragios, estudiar corrientes y descubrir nuevas especies sin arriesgar vidas humanas. Sin embargo, no hay que subestimar el desafío tecnológico que representa operar estos equipos a tales profundidades. La corrosión, las fallas electrónicas inducidas por la presión, la dificultad de la comunicación a través de miles de metros de agua, y el simple hecho de que un pequeño fallo puede significar la pérdida de un equipo multimillonario, son recordatorios constantes de la hostilidad del entorno.
La oscuridad es otra de las características definitorias del océano profundo. Más allá de los 200 metros, la luz solar se vuelve demasiado débil para la fotosíntesis. A los 1000 metros, la oscuridad es total y perpetua. Es una noche eterna, donde el concepto mismo de día y noche carece de sentido. En este reino sin luz, la visión, tal como la conocemos, es inútil para la mayoría de las criaturas. En cambio, la vida ha evolucionado para percibir el mundo a través de otros sentidos, el olfato, el tacto, la detección de vibraciones y quizás lo más fascinante, la bioluminiscencia. La capacidad de producir luz propia se ha convertido en una herramienta esencial para la supervivencia, utilizada para atraer presas, repeler depredadores, comunicarse con compañeros o incluso camuflarse. Desde los pequeños copépodos hasta los peces abisales más grandes, la mayoría de las criaturas del océano profundo exhiben algún grado de bioluminiscencia, transformando la oscuridad en un ballet de luces parpadeantes y misteriosas. Y luego está el frío. Las temperaturas en el océano profundo son implacablemente bajas, a menudo rondando los 2 a 4 grados Celsius, y en las fosas más profundas, pueden acercarse al punto de congelación. La termoclina, la capa donde la temperatura del agua cambia drásticamente, marca la frontera entre el mundo templado de la superficie y el frío glacial del abismo. Para los organismos que habitan estas profundidades, esto significa que sus procesos metabólicos son inherentemente lentos. El crecimiento es lento, la reproducción es lenta, y la vida, en general, se desarrolla a un ritmo pausado, una adaptación necesaria para conservar la energía en un entorno donde los recursos son escasos y la vida es una lucha constante. La baja temperatura también contribuye a la densidad del agua, lo que a su vez afecta la flotabilidad y la circulación oceánica global. La combinación de presión aplastante, oscuridad perpetua, frío gélido y escasez de alimentos hace que el océano profundo sea uno de los entornos más desafiantes para la vida en la Tierra. Y, sin embargo, la vida no solo existe, sino que florece en formas asombrosamente diversas y extrañas. Los primeros científicos que especularon sobre la vida en las profundidades creían que sería un desierto estéril, una vasta extensión de nada. La famosa hipótesis del Lazoico del siglo XIX, que sostenía que la vida no podía existir por debajo de los 550 metros, fue derribada por las primeras expediciones de dragado y, más tarde, por las inmersiones tripuladas y robóticas. La sorpresa inicial de encontrar no solo microbios, sino peces, crustáceos y una miríada de invertebrados, fue un golpe a la arrogancia humana y un testimonio de la tenacidad de la vida. Estas criaturas han desarrollado adaptaciones tan especializadas que a menudo parecen sacadas de una pesadilla o un cuento de ciencia ficción. Algunos peces, como el rape abisal, han evolucionado con una caña de pescar bioluminiscente que cuelga frente a su boca, atrayendo a presas desprevenidas en la oscuridad. Otros tienen ojos telescópicos que les permiten capturar la más mínima brizna de luz, o bocas desproporcionadamente grandes y estómagos elásticos para engullir cualquier alimento que encuentren, por grande que sea. Los calamares gigantes y colosales, depredadores crípticos de las profundidades, han eludido la detección durante siglos, alimentando mitos de monstruos marinos antes de ser finalmente filmados y estudiados. Sus ojos, del tamaño de pelotas de baloncesto, son los más grandes del reino animal, una adaptación para detectar la escasa luz y el movimiento en un mundo de sombras. Pero quizás la revelación más profunda y transformadora vino con el descubrimiento de los ecosistemas de respiraderos hidrotermales a finales de la década de 1970. Hasta entonces, se creía que toda la vida en la Tierra dependía, directa o indirectamente, de la energía del Sol a través de la fotosíntesis. Sin embargo, en las profundidades del Pacífico, cerca de las Galápagos, los científicos a bordo del Alvin tropezaron con chimeneas submarinas que vomitaban agua supercaliente y cargada de minerales. Alrededor de estos fumadores negros, como se les llamó, bullía una explosión de vida, gusanos tubícolas gigantes sin boca ni sistema digestivo, almejas y mejillones enormes, camarones ciegos y cangrejos, todos prosperando en un entorno que debería haber sido tóxico y estéril. Esta vida no dependía de la luz solar, sino de la quimiosíntesis, un proceso en el que las bacterias utilizan la energía liberada por las reacciones químicas de los sulfuros de hidrógeno y otros compuestos para producir materia orgánica. Estas bacterias formaban la base de una cadena alimentaria completamente independiente de la superficie, un oasis de vida en el desierto abisal. Este descubrimiento no solo reescribió los libros de texto de biología, sino que también amplió nuestra comprensión de dónde y cómo podría existir la vida, incluso en otros planetas con entornos extremos.
La existencia de estos ecosistemas quimiosintéticos fue un recordatorio impactante de la increíble adaptabilidad de la vida y de la vastedad de nuestro propio desconocimiento sobre los mecanismos fundamentales que la impulsan. El océano profundo no es un vacío uniforme, sino una colección de paisajes variados y distintos. Desde las vastas llanuras abisales, que cubren la mayor parte del fondo oceánico, hasta las imponentes dorsales oceánicas que serpentean por todo el globo, los cañones submarinos que rivalizan con los cañones terrestres, y las fosas oceánicas, esas cicatrices profundas que marcan los límites de las placas tectónicas, cada región presenta sus propios desafíos y oportunidades para la vida. Las llanuras abisales son el hogar de criaturas que se arrastran por el sedimento o flotan en la columna de agua, alimentándose de la nieve marina, la lluvia constante de detritos orgánicos que caen desde la superficie. Los montes submarinos, picos sumergidos que se elevan desde el fondo marino, actúan como imanes para la vida, creando corrientes que traen nutrientes y proporcionando sustrato para corales de aguas profundas y esponjas, que a su vez ofrecen refugio a innumerables especies. La vida en el abismo, como hemos visto, es una existencia de extremos y de una lentitud asombrosa. Muchos organismos de aguas profundas exhiben gigantismo abisal, creciendo a tamaños mucho mayores que sus parientes de aguas poco profundas, una adaptación que se cree que está relacionada con las bajas temperaturas, la escasez de alimentos y la longevidad. Otros, en contraste, son enanos, minimizando sus necesidades energéticas. La longevidad es un tema recurrente, peces que viven cientos de años, corales que sobreviven por milenios. Es un mundo donde el tiempo parece estirarse, donde la evolución opera a un ritmo diferente, forjando criaturas de una resiliencia y una extrañeza que desafían nuestra imaginación. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos y la audacia de nuestros exploradores, solo hemos arañado la superficie de lo que el océano profundo tiene para ofrecer. Cada inmersión, cada nuevo sensor desplegado, cada muestra recuperada, revela algo nuevo, una especie desconocida, un proceso biológico inesperado, una característica geológica insospechada. Se estima que más del 80% de las especies marinas profundas aún no han sido descubiertas ni descritas. El océano profundo sigue siendo, en gran medida, un territorio inexplorado, un testamento a la inmensidad de nuestro planeta y a la persistencia de los misterios que aún guarda. Es un recordatorio humillante de que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, seguimos siendo, en muchos aspectos, recién llegados a este planeta, con vastos reinos inexplorados justo debajo de la superficie, esperando ser comprendidos. Y en esa comprensión reside no solo la maravilla de la exploración, sino también la clave para entender la resiliencia de la vida y el futuro de nuestro propio planeta. Las profundidades abisales, ese reino de oscuridad perpetua y presiones colosales, representan el último gran bastión de lo desconocido en nuestro propio planeta. Es un mundo que desafía nuestra comprensión de la vida, donde cada descubrimiento reescribe los límites de lo posible. A medida que descendemos más allá de la zona fótica, donde los últimos vestigios de la luz solar se disuelven en la negrura, entramos en un dominio donde la presión se convierte en el arquitecto supremo de la existencia, moldeando la vida de formas que apenas podemos concebir. Imagina un lugar donde cada centímetro cuadrado de tu cuerpo soporta el peso de cientos, incluso miles, de atmósferas. A 10.000 metros de profundidad, en las fosas marinas, la presión es más de 1000 veces superior a la que experimentamos en la superficie. Para un ser humano sin la protección de una embarcación especializada, esto sería instantáneamente fatal, causando un barotrauma devastador. Nuestros cuerpos, diseñados para un entorno de una atmósfera, simplemente colapsarían. Es un hecho que más personas han caminado sobre la Luna que han visitado el punto más profundo del océano, lo que subraya la inmensa dificultad técnica de la exploración abisal. Pero en este infierno de presión, la vida no solo subsiste, sino que florece con una diversidad asombrosa y adaptaciones que rozan lo milagroso. Los organismos de las profundidades marinas han evolucionado para distribuir la presión uniformemente a través de sus tejidos, a menudo desarrollando cuerpos extremadamente blandos y gelatinosos, sin cavidades de aire que podrían colapsar. Medusas, pulpos y algunos peces abisales son ejemplos perfectos de esta estrategia. Sus vejigas natatorias, si las tienen, no están llenas de aire como las de los peces de aguas superficiales, sino de lípidos y aceites incompresibles. Esta fisiología adaptada les permite mantener la integridad estructural en condiciones extremas, con membranas celulares compuestas de lípidos especiales que resisten la compresión. La escasez de alimento es otra de las implacables realidades del abismo. Lejos de la luz solar, no hay plantas ni algas para iniciar la cadena alimentaria. La mayor parte del sustento proviene de la nieve marina,
una lluvia constante de detritos orgánicos que se hunden lentamente desde las capas superiores del océano. Sin embargo, estudios recientes han revelado que la altísima presión en las profundidades del océano reduce la degradación microbiana del carbono, ralentizando el proceso de descomposición. Esto significa que el alimento que llega al fondo se conserva mejor, pero también que el ciclo del carbono en el océano profundo es más lento de lo que se pensaba, lo cual tiene implicaciones significativas para los modelos climáticos globales. En este mundo de oscuridad perpetua, la luz se convierte en un bien preciado, y la capacidad de generarla es una ventaja evolutiva fundamental. Aquí entra en juego la bioluminiscencia, un fenómeno tan común que se estima que el 75% de todos los animales de aguas profundas producen su propia luz. Desde diminutas algas microscópicas hasta el imponente calamar gigante de Humboldt, la oscuridad se ilumina con destellos azules, verdes y ocasionalmente rojos. La bioluminiscencia es el resultado de una reacción bioquímica, donde una molécula llamada luciferina reacciona con oxígeno, catalizada por una enzima llamada luciferasa, liberando energía en forma de luz. Las criaturas abisales utilizan esta luz de innumerables maneras, para atraer presas, como el pez rape con su señuelo luminoso, para camuflarse, utilizando la contrailuminación para igualar la tenue luz que se filtra desde arriba, para advertir a los depredadores con destellos cegadores, o para comunicarse con sus congéneres. Es un lenguaje de luz en un mundo sin día ni noche, una danza espectral que define la supervivencia. Algunos animales, como el calamar gigante, usan la bioluminiscencia para atraer a sus presas. Pero la vida en el océano profundo no solo se adapta a la oscuridad y la presión, en ciertos lugares, desafía por completo el paradigma de la vida basada en la luz solar. Nos referimos a los oasis de vida que son las fumarolas hidrotermales y las filtraciones frías. Descubiertas por primera vez en 1977 en la dorsal de las Islas Galápagos, estas chimeneas submarinas son fisuras en el lecho marino por donde emana agua sobrecalentada y rica en minerales, calentada por el magma subterráneo. El agua puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados, pero la inmensa presión evita que hierva. Al entrar en contacto con el agua fría del océano, los minerales disueltos precipitan, formando estructuras rocosas que parecen chimeneas, de las que emana un humo negro o blanco. Alrededor de estas fumarolas, se desarrollan ecosistemas únicos y prósperos, completamente independientes de la fotosíntesis. Aquí, la base de la cadena alimentaria no son las plantas, sino bacterias quimiosintéticas que utilizan la energía de los compuestos químicos, como el sulfuro de hidrógeno, para producir materia orgánica. Estos microorganismos son los productores primarios que sustentan una asombrosa diversidad de vida, gusanos tubulares gigantes que pueden alcanzar los 2 metros de longitud y vivir hasta 250 años, almejas extrañas, cangrejos, caracoles y crustáceos que prosperan en este ambiente tóxico y caliente. La capacidad de estos gusanos de tubo para formar una relación simbiótica con bacterias quimiosintéticas es uno de los descubrimientos más fascinantes, permitiéndoles transformar sustancias de su entorno en alimento. Las filtraciones frías, aunque menos dramáticas que las fumarolas en términos de temperatura, también albergan comunidades quimiosintéticas, asociadas a emanaciones de metano. Estos entornos son considerados laboratorios naturales para estudiar el origen de la vida, ya que las condiciones que presentan, con su mezcla de fluidos ricos en metano y actividad hidrotermal, son similares a las que pudieron existir en las primeras etapas de la Tierra. La teoría de que la vida en la Tierra pudo haberse originado alrededor de estas fumarolas hidrotermales es una hipótesis poderosa. En este ambiente de extremos, la evolución ha favorecido adaptaciones que nos parecen extrañas, incluso monstruosas. El gigantismo abisal es uno de esos fenómenos, donde ciertas especies de invertebrados y otros animales marinos de aguas profundas tienden a ser mucho más grandes que sus parientes de aguas someras. El calamar gigante y el calamar colosal, el cangrejo gigante japonés, el isópodo gigante y el pez remo gigante son ejemplos emblemáticos. Las causas exactas no se comprenden del todo, pero se cree que la escasez de alimento, las bajas temperaturas, que ralentizan el metabolismo y aumentan la vida útil, permitiendo un crecimiento continuo, y la alta presión pueden contribuir a este aumento de tamaño. Además del gigantismo, las criaturas abisales presentan otras características notables. Muchos tienen cuerpos blandos y gelatinosos, como ya mencionamos, lo que les permite soportar la presión. Sus ojos pueden ser diminutos y poco desarrollados en especies casi ciegas, o, por el contrario, enormes y extremadamente sensibles para captar los leves destellos bioluminiscentes de otros organismos.
Dada la escasez de alimento, muchos han desarrollado mandíbulas desproporcionadamente grandes con dientes afilados, convirtiéndolos en depredadores eficientes que no desperdician ninguna oportunidad. Otros son casi transparentes, una forma de camuflaje en la oscuridad. Sin embargo, este último territorio inexplorado no es inmune a la huella del ser humano. A pesar de su lejanía, el océano profundo está sufriendo las consecuencias de nuestras acciones. La contaminación plástica es una amenaza omnipresente, con fragmentos de plástico llegando incluso a la fosa de las Marianas, a 11 kilómetros de profundidad. Se estima que entre 86 y 150 millones de toneladas métricas de plástico se han acumulado en los océanos hasta la fecha, y esta cifra sigue creciendo. Los plásticos representan el 80% de toda la basura marina, desde la superficie hasta el fondo del mar. Este plástico se descompone en microplásticos, que entran en la cadena alimentaria marina y afectan significativamente la productividad de ecosistemas vitales. Se proyecta que la cantidad de microplásticos en los océanos podría duplicarse para 2050, e incluso ser 50 veces mayor para 2100 en algunos escenarios. Más allá de la contaminación visible, la minería de aguas profundas emerge como una nueva y preocupante amenaza. La creciente demanda de metales para tecnologías modernas ha llevado a la exploración de los fondos marinos en busca de nódulos polimetálicos y sulfuros masivos. Aunque la promesa de recursos es grande, los posibles impactos ecológicos son vastos y en gran parte desconocidos. La extracción podría destruir hábitats milenarios, liberar sedimentos que asfixien la vida marina y perturbar ecosistemas complejos y frágiles que tardan siglos en formarse. La recuperación de estas áreas, si es que es posible, llevaría un tiempo geológico. Además, el cambio climático global, impulsado por las emisiones humanas, también está alterando el océano profundo. El aumento de la temperatura del agua en la superficie puede afectar la circulación oceánica, alterando el suministro de oxígeno y nutrientes a las profundidades. La acidificación del océano, causada por la absorción de dióxido de carbono atmosférico, amenaza a los organismos con caparazones y esqueletos de carbonato de calcio, incluso en las profundidades. Aunque los efectos completos aún se están investigando, es innegable que nuestras acciones en la superficie tienen repercusiones en los rincones más remotos y prístinos de nuestro planeta. El océano profundo es un recordatorio constante de la inmensidad de la vida y de los desafíos que enfrentamos para protegerla. Cada vez que un sumergible desciende a estas profundidades, cada vez que una nueva especie es catalogada, cada vez que un ecosistema quimiosintético revela sus secretos, la frontera de nuestro conocimiento se expande. Pero con cada revelación, también se profundiza nuestra responsabilidad. El último territorio inexplorado de la Tierra es un tesoro de biodiversidad, un regulador climático vital y una fuente inagotable de asombro. Su futuro, como el nuestro, depende de las decisiones que tomemos hoy. El océano profundo, ese vasto y enigmático reino que se extiende más allá de los 200 metros de la superficie, donde la luz del sol se disipa por completo, es un mundo de extremos. Es un territorio que aún conocemos menos que la superficie de Marte, un hecho asombroso si consideramos que cubre el 70% de nuestro propio planeta y que el 95% de sus océanos permanece inexplorado. Este capítulo nos sumerge en las profundidades abisales y hadales, explorando los desafíos titánicos de su exploración, las asombrosas adaptaciones de la vida que allí prospera, y la creciente y preocupante huella que la humanidad está dejando en este último gran espacio salvaje. La exploración del océano profundo es una proeza de ingeniería y resistencia humana. Las condiciones son brutales: oscuridad total, temperaturas gélidas que oscilan entre 0 y 3 grados Celsius, y una presión hidrostática que aumenta aproximadamente una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. En las fosas más profundas, como la fosa de las Marianas, que alcanza casi 11,000 metros, la presión puede ser 1000 veces mayor que en la superficie. Para ponerlo en perspectiva, es como tener el peso de 50 aviones Jumbo sobre el tamaño de un dedo pulgar. Esta presión es tan inmensa que los sumergibles tripulados deben estar recubiertos de metales u otros materiales extremadamente resistentes y ser esféricos para distribuir uniformemente la fuerza, sometiéndose a pruebas exhaustivas. La reciente tragedia del sumergible Titán, que implosionó a 3,800 metros de profundidad mientras se dirigía a observar los restos del Titanic, es un sombrío recordatorio de los peligros inherentes a la exploración de este entorno implacable. La implosión fue tan rápida, en menos de 50 milisegundos, que los ocupantes probablemente no tuvieron tiempo de comprender lo que sucedía ni de sentir dolor. A pesar de estos desafíos abrumadores, la sed de conocimiento y la promesa de descubrimientos impulsan a los ingenieros y científicos a diseñar tecnologías cada vez más sofisticadas.
Los sumergibles, tanto tripulados como no tripulados, RO versus, son nuestras ventanas a este mundo oculto. Han permitido descubrimientos revolucionarios, como las fuentes hidrotermales y los ecosistemas quimiosintéticos que desafían nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Estos ecosistemas, descubiertos por primera vez en la década de 1970, no dependen de la luz solar para la fotosíntesis, sino de compuestos químicos como el sulfuro de hidrógeno y el metano que emanan de las grietas del lecho marino. Microbios especializados convierten estas sustancias inorgánicas en energía, formando la base de una cadena alimentaria que sustenta a gusanos tubícolas gigantes, almejas y otras especies que prosperan en condiciones que antes se consideraban imposibles para la vida. Recientemente, se han descubierto ecosistemas quimiosintéticos aún más profundos, entre 5,800 y 9,500 metros en la zona Dal, entre Rusia y Alaska, donde microbios productores de metano y animales invertebrados viven felices gracias a los compuestos químicos filtrados. Estos hallazgos no solo redefinen el papel de las fosas hadales en el ciclo del carbono, actuando como sumideros que almacenan hasta 70 veces más carbono orgánico que el resto del fondo marino, sino que también refuerzan la hipótesis de la existencia de ecosistemas similares en otras fosas profundas. La vida en las profundidades abisales y hadales es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación. En un entorno donde el alimento es escaso, las criaturas han desarrollado estrategias asombrosas. Muchos peces abisales son pequeños, con cuerpos blandos y huesos pequeños, pero poseen mandíbulas desproporcionadamente grandes y estómagos extensibles para no desaprovechar ninguna presa. Otros son transparentes o de colores oscuros, negros o rojos, para camuflarse en la penumbra perpetua. Una de las adaptaciones más espectaculares es la bioluminiscencia, la capacidad de producir luz propia mediante reacciones químicas. Se estima que más del 75% de los organismos de aguas profundas pueden emitir luz, y en algunas zonas, el 90% la presenta. Esta luz fría se utiliza para una multitud de propósitos: atraer presas, como el pez linterna con su farol en la cabeza, comunicarse con otros de su especie en la oscuridad, camuflarse mediante contrailuminación, mezclando su brillo con la tenue luz que pueda filtrarse desde arriba, o como mecanismo de defensa, emitiendo destellos para desorientar a los depredadores o incluso vomitando luz como el camarón pandálido. Algunos animales, como el calamar vampiro, liberan una nube de moco bioluminiscente para escapar. El gigantismo abisal, donde algunas especies alcanzan proporciones descomunales, es otra adaptación para almacenar energía en un entorno con comida escasa, como el calamar colosal o el isópodo gigante. Pero este mundo de maravillas y misterios no está exento de la influencia humana, y aquí es donde la narrativa se oscurece. A pesar de su lejanía y de los desafíos que presenta su exploración, el océano profundo está sufriendo un impacto significativo debido a nuestras actividades. La contaminación es una de las amenazas más apremiantes. Millones de toneladas de plástico se vierten en los océanos cada año, y una parte considerable termina en las profundidades. Se han encontrado microplásticos en el punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas, a 11,000 metros de profundidad, con concentraciones que aumentan a medida que se desciende. Este hallazgo es una prueba contundente de la magnitud del problema, demostrando que ya no queda ningún ecosistema marino sin contaminar. Los microplásticos son ingeridos por la fauna de aguas profundas, llenando sus estómagos y provocando inanición, laceraciones, infecciones y una capacidad reducida para nadar. Además, la basura marina, especialmente los plásticos, persiste durante siglos en las profundidades debido a la ausencia de luz solar, bajas temperaturas y limitada erosión, alterando estos ecosistemas de manera duradera. Más allá de la contaminación por plásticos, el océano profundo enfrenta otras amenazas críticas. La minería de aguas profundas es una industria emergente que busca extraer valiosos minerales como cobalto, níquel, manganeso, cobre, litio y elementos de tierras raras de los nódulos polimetálicos, sulfuros y costras de ferromanganeso que se encuentran en el lecho marino. Estos minerales son esenciales para las tecnologías verdes y la producción de baterías, impulsando un aumento exponencial de la demanda. Sin embargo, esta actividad plantea serias preocupaciones ambientales y éticas. La extracción de estos minerales implica el uso de máquinas gigantes que raspan el fondo marino, destruyendo hábitats y biodiversidad a su paso. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ha concedido ya 30 licencias de exploración, 6 de ellas a China, y la zona Clarion-Clipperton, rica en nódulos polimetálicos, es un foco de prospección.
cerca de 1000 científicos marinos y expertos en políticas de más de 70 países han pedido una moratoria sobre la minería en aguas profundas, y 38 países han solicitado pausas precautorias o prohibiciones totales, argumentando que no se sabe lo suficiente sobre los posibles impactos para adoptarla de forma segura. Los defensores del medio ambiente advierten que destruir estos ecosistemas para obtener minerales no tiene sentido, ya que los fondos marinos capturan y almacenan más carbono que todos los bosques del mundo. La pesca de arrastre es otra amenaza significativa, especialmente en montes submarinos, corales de agua fría y cañones submarinos, que son ecosistemas de gran riesgo. Las redes de arrastre no solo capturan peces, sino que arrasan con todo lo que encuentran en el lecho marino, degradando vastas extensiones y destruyendo hábitats cruciales para muchas especies. El cambio climático y la acidificación oceánica también extienden su alcance a las profundidades, alterando los delicados equilibrios de estos ecosistemas. Las comunidades del océano profundo, acostumbradas a millones de años de estabilidad, son particularmente vulnerables a estos cambios, reaccionando de forma muy lenta y siendo susceptibles a daños irreversibles. La presión extrema en el mar profundo incluso reduce el apetito de los microorganismos por el carbono orgánico, lo que tiene implicaciones importantes para el balance global de carbono y las estrategias de geoingeniería que proponen almacenar el exceso de carbono en el fondo oceánico. El gran problema, como señalan los expertos, es que conocemos muy poco del mar profundo, lo que dificulta evaluar el impacto real de la actividad industrial. De la vasta extensión del fondo marino profundo, que cubre el 73% del océano, solo se ha muestreado biológicamente una zona equivalente a unos pocos campos de fútbol. Más del 80% de los océanos permanece sin explorar o siquiera mapear con alta resolución. Se estima que 1 millón o más de especies no descritas podrían vivir en la columna de agua profunda, con adaptaciones biológicas y mecanismos ecológicos aún inimaginables. La falta de conocimiento es una barrera para su protección efectiva y gestión sostenible. El océano profundo es el último gran espacio natural de la Tierra, un refugio de biodiversidad bajo una amenaza invisible. Su conservación es crucial no solo por su valor intrínseco, sino también por los servicios ecosistémicos que proporciona, como el reciclaje de nutrientes y el secuestro de dióxido de carbono, fundamentales para la salud planetaria. Comprender sus misterios, mapear sus fondos y proteger sus frágiles ecosistemas es un desafío que la humanidad debe asumir con urgencia. Los ecosistemas de aguas profundas no están completamente aislados, la contaminación y los cambios en la superficie tienen repercusiones en las profundidades, recordándonos la interconexión de todo el planeta. La decisión de cómo interactuamos con este reino inexplorado definirá no solo el futuro del océano profundo, sino también el nuestro. El océano profundo, un reino de oscuridad perpetua y presiones colosales, sigue siendo el último gran territorio inexplorado de nuestro planeta, un misterio que desafía nuestra comprensión y nuestra tecnología. En las profundidades abisales, donde la luz solar no penetra y las temperaturas se mantienen gélidas, entre 0 y 4 grados Celsius, la vida no solo persiste, sino que prospera en formas que desafían toda lógica superficial. Las presiones aquí son inimaginables, alcanzando miles de veces la presión atmosférica a nivel del mar, a 10.000 metros de profundidad, la presión puede ser más de 1000 veces mayor que en la superficie, equivalente a 8 toneladas por pulgada cuadrada. Para sobrevivir en este entorno implacable, los organismos del océano profundo han desarrollado un conjunto de adaptaciones biológicas y fisiológicas verdaderamente extraordinarias. Sus cuerpos son a menudo blandos y flexibles, carentes de estructuras rígidas que serían aplastadas por la inmensa presión. Sus células poseen membranas especiales más resistentes, con lípidos, moléculas de grasa, que son más cortos y doblados, evitando que se empaqueten demasiado y se vuelvan rígidos bajo la presión. Una molécula clave, el óxido de trimetilamina, TMAO, es fundamental para estabilizar las proteínas y enzimas, impidiendo que colapsen o se desnaturalicen bajo la alta presión. A diferencia de un submarino, los peces y cetáceos no son objetos huecos, sus tejidos y órganos están compuestos principalmente de agua, que es mucho más difícil de comprimir que el aire, permitiéndoles igualar la presión del entorno. Los peces abisales suelen ser pequeños, con cuerpos suaves y huesos delicados, pero con bocas grandes, dientes largos y estómagos elásticos, adaptaciones para capturar cualquier alimento disponible en un entorno de escasez. En la oscuridad total, la vista se vuelve inútil para la mayoría, pero la bioluminiscencia es una estrategia de supervivencia omnipresente. Peces como el rape abisal utilizan órganos luminosos para atraer presas o confundir a los depredadores, una luz generada por bacterias simbióticas o reacciones químicas internas.
Algunos han desarrollado ojos extremadamente sensibles, a menudo tubulares, con múltiples capas de retina y lentes grandes para captar la menor señal de luz, incluso de otros organismos bioluminiscentes. Otros, como los que emiten luz roja, pueden iluminar a sus presas sin ser detectados, ya que la luz roja no penetra a esas profundidades. Sin embargo, más allá de estas adaptaciones físicas, la verdadera maravilla del océano profundo reside en sus ecosistemas, que funcionan bajo principios energéticos radicalmente diferentes a los de la superficie. La creencia de que la vida en el fondo marino dependía exclusivamente de la nieve marina, partículas orgánicas que caen lentamente desde la superficie iluminada, fue desafiada de forma espectacular en 1977. Fue entonces cuando una expedición cerca de las Islas Galápagos descubrió los primeros respiraderos hidrotermales. Estos fumadores negros y fumadores blancos son chimeneas submarinas que expulsan fluidos sobrecalentados y cargados de minerales desde el interior de la Tierra. El agua de mar se filtra a través de grietas en la corteza oceánica, se calienta por el magma y emerge a temperaturas que pueden superar los 400 grados Celsius, sin hervir debido a la inmensa presión. Alrededor de estos respiraderos, se descubrieron densos oasis de vida, vibrantes comunidades que no dependían de la luz solar, sino de un proceso revolucionario, la quimiosíntesis. Aquí, bacterias y arqueas quimiosintéticas utilizan la energía de compuestos químicos inorgánicos, como el sulfuro de hidrógeno y el metano, para producir materia orgánica, formando la base de una cadena alimentaria completamente independiente de la fotosíntesis. Gusanos tubícolas gigantes, que pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud, almejas y camarones prosperan en estas condiciones extremas, a menudo en una relación simbiótica con estas bacterias. Un reciente hallazgo en las fosas entre Rusia y Alaska reveló ecosistemas quimiosintéticos únicos a profundidades de hasta 9.500 metros, donde microbios y especies marinas desconocidas sobreviven procesando metano de grietas submarinas, incluso contradiciendo la creencia de que estos ecosistemas dependían exclusivamente de materia orgánica superficial. Este descubrimiento sugiere que las comunidades quimiosintéticas pueden generar sus propias fuentes locales de energía, y que las fosas hadales actúan como sumideros de carbono, almacenando hasta 70 veces más carbono orgánico que el resto del fondo marino. Más allá de los respiraderos hidrotermales, existen otros ecosistemas quimiosintéticos igualmente fascinantes, como las filtraciones frías. Estas son áreas del fondo oceánico donde el sulfuro de hidrógeno, el metano y otros fluidos ricos en hidrocarburos se escapan lentamente del lecho marino a temperaturas que, aunque no son tan calientes como las de los respiraderos hidrotermales, suelen ser ligeramente superiores a las del agua circundante. Se forman por procesos geológicos como la presión de los sedimentos o la actividad de las placas tectónicas, y son comunes en los márgenes continentales. Estos escapes de gases pueden formar plumas de burbujas que ascienden como cascadas invertidas. Al igual que en los respiraderos, estas filtraciones sustentan una gran variedad de vida marina, incluyendo cangrejos, camarones y esponjas, que encuentran alimento y refugio. En el mar argentino, se están investigando filtraciones frías donde la detección de emisiones de gas metano sugiere la presencia de comunidades biológicas adaptadas a estas condiciones extremas. Se estima que estos ecosistemas pueden secuestrar hasta el 80% del metano, impidiendo su liberación a la atmósfera. Otro ecosistema sorprendente y efímero es el de las caídas de ballenas, whale-falls. Cuando el cadáver de una ballena, un gigante de los océanos, se hunde a profundidades superiores a los 1000 metros en las zonas batial o abisal, se convierte en un oasis de alimento y un ecosistema complejo que puede sustentar vida durante décadas. Este fenómeno, observado por primera vez a finales de la década de 1970, es crucial en un entorno donde el alimento es escaso. El cadáver de una ballena puede aportar el equivalente a 2000 años de flujo natural de sedimento orgánico al fondo marino. Carroñeros móviles como isópodos gigantes, langostas y peces brujas son los primeros en llegar, consumiendo los tejidos blandos. Luego, una fase de enriquecimiento oportunista atrae a invertebrados que se alimentan de los restos de grasa del cartílago y los huesos. Finalmente, en la etapa sulfolítica, que puede durar décadas, bacterias quimiosintéticas anaeróbicas descomponen el aceite encerrado en los huesos, y otras bacterias sulfurosas utilizan el sulfuro para generar energía, atrayendo una comunidad más grande de especies diversas y raras, incluyendo moluscos y gusanos tubulares. Las caídas de ballenas son consideradas puntos calientes para la radiación adaptativa, generando biodiversidad al proporcionar peldaños evolutivos para que varios linajes se adapten a nuevos hábitats desafiantes. Sin embargo, la inmensidad y aparente lejanía del océano profundo no lo hacen inmune a la huella humana.
Los mismos recursos minerales que se forman en estos ecosistemas, como los nódulos polimetálicos, los sulfuros polimetálicos y las costras de ferromanganeso ricas en cobalto, son ahora el objetivo de una incipiente industria, la minería en aguas profundas. La demanda de cobalto, níquel, cobre y manganeso para la producción de baterías y tecnologías de energía limpia está impulsando esta exploración. Sin embargo, esta actividad plantea serias preocupaciones ambientales y éticas. La minería en aguas profundas podría causar daños irreversibles a hábitats únicos y procesos ecológicos, liberando sedimentos, metales pesados y sustancias tóxicas en el agua, y generando contaminación acústica en un océano silencioso. Además, la destrucción de los fondos marinos por las máquinas mineras podría liberar carbono almacenado en los sedimentos, contribuyendo negativamente al cambio climático. WWF y Oceana han expresado su preocupación, apoyando una moratoria para la minería en nódulos polimetálicos hasta que se establezcan regulaciones integrales basadas en la ciencia y el principio precautorio. La contaminación por plásticos, un problema visible en la superficie, también ha alcanzado las profundidades más remotas. Microplásticos han sido encontrados en especies que habitan la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, demostrando que estos entornos, aunque remotos, no están completamente aislados. La acidificación del océano, causada por la absorción del dióxido de carbono atmosférico, es otra amenaza silenciosa pero devastadora. Aunque los océanos han absorbido alrededor del 29% de las emisiones globales de CO2 desde la era preindustrial, este proceso reduce el pH del agua de mar, haciéndola más ácida. Esto dificulta que organismos como corales, crustáceos y moluscos formen sus conchas y esqueletos de carbonato de calcio, y puede incluso disolver las estructuras existentes. Para 2020, el nivel global de acidificación oceánica ya estaba cerca de la zona de peligro, y a 200 metros de profundidad, alrededor del 60% de las aguas habían cruzado el límite de acidificación. La exploración del océano profundo es un desafío monumental, a menudo comparado con la exploración espacial, pero con sus propias complejidades. La inmensa presión, la oscuridad total y la visibilidad limitada hacen que la investigación sea una tarea titánica. Los sumergibles, tanto tripulados como no tripulados, deben ser diseñados para soportar presiones extremas, con cascos esféricos para distribuir uniformemente la fuerza. El costo de construir y operar estos buques es astronómico, lo que limita las misiones a organizaciones bien financiadas y colaboraciones internacionales. Sin embargo, los avances tecnológicos, como los ROV, vehículos operados remotamente, y AUV, vehículos submarinos autónomos, mejorados, junto con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, están abriendo una nueva era de descubrimientos. La llanura abisal, que comprende aproximadamente el 50% del total del océano a profundidades de entre 3.000 y 6.000 metros, es una de las zonas más extensas y, a la vez, misteriosas. A pesar de su aparente uniformidad, es un ecosistema con una biodiversidad extraordinaria, aunque la vida suele ser escasa y lenta. La nieve marina es la principal fuente de alimento para los organismos que habitan aquí. La investigación en estas vastas extensiones apenas comienza, y cada inmersión revela algo nuevo. El futuro de la exploración del océano profundo no solo radica en el descubrimiento de nuevas especies y ecosistemas, sino también en comprender mejor nuestro planeta, evaluar el impacto de nuestras actividades y encontrar el equilibrio entre la necesidad de recursos y la preservación de estos entornos prístinos. La cooperación internacional es crucial para garantizar que la exploración se realice de manera responsable, compartiendo descubrimientos y protegiendo estos entornos para las generaciones futuras. El océano profundo no es solo un vasto espacio desconocido, es un componente vital de los sistemas de soporte vital de la Tierra, un regulador climático y un reservorio de biodiversidad que apenas empezamos a comprender. Su destino está intrínsecamente ligado al nuestro, y lo que hagamos, o dejemos de hacer, en sus abismos resonará en la superficie de nuestro mundo. Y mientras la luz se desvanece, engullida por las infinitas capas de agua, y las presiones se vuelven inimaginables, uno podría pensar que hemos llegado a un santuario inexpugnable, un reino tan remoto y hostil que la huella humana jamás podría alcanzarlo. Hemos navegado por sus abismos, hemos maravillado con sus criaturas bioluminiscentes, con sus volcanes submarinos que escupen vida y con la serena danza de las quiméricas medusas. Hemos celebrado la vida tenaz que prospera en la oscuridad perpetua, la biodiversidad asombrosa que desafía nuestra comprensión. Pero esta narrativa de asombro y descubrimiento tiene un reverso, una sombra creciente que se proyecta incluso en los rincones más profundos e inaccesibles del planeta. La verdad, amarga y persistente, es que el océano profundo,
el último territorio inexplorado, ya no es un refugio de la civilización, sino un receptor silencioso de sus desechos y sus impactos más devastadores. Durante décadas, la inmensidad del océano fue percibida como una solución, una suerte de vertedero sin fondo capaz de diluir y hacer desaparecer cualquier cosa que arrojáramos en él. Se creyó, con una ingenuidad que hoy nos avergüenza, que la escala colosal del mar lo haría inmune a nuestras pequeñas transgresiones. Así, los barcos lanzaban sus basuras por la borda, las ciudades vertían sus efluentes sin tratar, y las industrias descargaban sus subproductos tóxicos, todo con la convicción de que el océano, en su infinita sabiduría, se encargaría de todo. Pero el océano no es un vacío pasivo, es un sistema interconectado, un organismo vivo donde cada parte influye en la otra. Y los abismos, lejos de ser un sumidero final, son a menudo el destino último de lo que generamos en la superficie, arrastrado lentamente por las corrientes, sedimentado por la gravedad, o transportado a través de las cadenas alimentarias. Uno de los espectros más ubicuos y visibles de nuestra presencia es, sin duda, el plástico. Desde las cumbres del Everest hasta las fosas más profundas, este material, diseñado para ser duradero, se ha convertido en un monumento a nuestra era. Se estima que millones de toneladas de plástico ingresan al océano cada año, y una parte significativa de este material, quizás un tercio, se hunde. Las cámaras de nuestros sumergibles robóticos han capturado imágenes desoladoras, bolsas de plástico ondeando junto a anémonas centenarias en la fosa de las Marianas, botellas de refresco incrustadas en sedimentos a miles de metros de profundidad, redes de pesca abandonadas, las llamadas redes fantasma, que continúan atrapando y matando vida marina mucho después de haber sido perdidas. Estas redes, a menudo hechas de nylon o polipropileno, son increíblemente resistentes y pueden seguir pescando durante décadas, convirtiéndose en trampas mortales para peces, crustáceos y cetáceos que nadan en la oscuridad. En 2018, se encontró una bolsa de plástico a 10,898 metros de profundidad en la fosa de las Marianas, la ubicación más profunda donde se ha registrado este tipo de contaminación. No era una anomalía, era una prueba más de que ni siquiera los puntos más remotos de nuestro planeta escapan a la huella de nuestra civilización. Pero el problema va más allá de los objetos macroscópicos. A medida que el plástico se degrada bajo la acción del sol en la superficie, o por el simple roce y la erosión en el fondo, se fragmenta en pedazos cada vez más pequeños, los microplásticos y, aún más diminutos, los nanoplásticos. Estas partículas microscópicas, invisibles a simple vista, son una amenaza insidiosa. Son ingeridas por organismos planctónicos en la superficie, que a su vez son consumidos por peces más grandes, y así sucesivamente, ascendiendo por la cadena alimentaria hasta las profundidades. Los científicos han encontrado microplásticos en el estómago de anfípodos y holoturias de las fosas oceánicas, criaturas que viven en el ambiente más aislado de la Tierra. Estos fragmentos no solo ocupan espacio en el sistema digestivo de los animales, lo que puede provocar inanición, sino que también pueden actuar como vectores para contaminantes químicos que se adhieren a su superficie, liberando toxinas en los tejidos de los organismos. Es una contaminación que no se ve, pero que se siente en cada nivel trófico del ecosistema abisal. Y si el plástico es la mancha visible de nuestra civilización, la minería de los fondos marinos es la amenaza que acecha en el horizonte, un recordatorio de nuestra insaciable sed de recursos. A medida que las reservas terrestres de metales preciosos y tierras raras se agotan o se vuelven más difíciles y costosas de extraer, la mirada se vuelve hacia el lecho marino. El océano profundo es un tesoro geológico, rico en nódulos polimetálicos que contienen manganeso, níquel, cobre y cobalto, costras de ferromanganeso con cobalto y platino en los montes submarinos, y depósitos de sulfuros masivos en los respiraderos hidrotermales, repletos de oro, plata, cobre y zinc. Estos minerales son esenciales para la tecnología moderna, desde nuestros teléfonos inteligentes hasta las baterías de vehículos eléctricos y las turbinas eólicas. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, por sus siglas en inglés, un organismo de la ONU, es la encargada de regular la minería en aguas internacionales, y ya ha emitido numerosas licencias de exploración a empresas y estados. La promesa de una bonanza económica choca frontalmente con la advertencia de los científicos. Los ecosistemas del océano profundo son increíblemente frágiles y de crecimiento lento. Un nódulo de manganeso tarda millones de años en formarse. Los corales de aguas frías pueden vivir miles de años. Los respiraderos hidrotermales albergan especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. La minería a gran escala, que implicaría el uso de enormes máquinas para aspirar o raspar el lecho marino, tendría consecuencias devastadoras.
Se destruirían hábitats enteros, se crearían plumas de sedimento que podrían extenderse por cientos de kilómetros, sofocando la vida marina y alterando los ciclos biogeoquímicos. El ruido de las operaciones perturbaría a las criaturas sensibles al sonido, como los cetáceos. Y dado el lento ritmo de vida en las profundidades, la recuperación de estos ecosistemas, si es que alguna vez ocurre, llevaría siglos o milenios. Es un experimento a escala planetaria con consecuencias impredecibles, una carrera contra el tiempo entre la necesidad humana de recursos y la urgencia de proteger la biodiversidad de un reino que apenas estamos empezando a comprender. Pero las amenazas no terminan ahí. El cambio climático, un fenómeno de origen atmosférico, tiene repercusiones profundas y a menudo invisibles en los abismos. El océano actúa como el mayor sumidero de carbono del planeta, absorbiendo una parte sustancial del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Esta absorción, si bien mitiga el calentamiento global en la superficie, tiene un costo. El CO2 reacciona con el agua para formar ácido carbónico, lo que conduce a la acidificación del océano. Las aguas más frías y profundas son particularmente vulnerables a este proceso. La disminución del pH del agua dificulta la capacidad de organismos como los corales de aguas frías, los perópodos, pequeños caracoles marinos planctónicos, y ciertos tipos de plancton para construir y mantener sus conchas y esqueletos de carbonato de calcio. Estos organismos forman la base de complejas redes alimentarias y proporcionan hábitats cruciales para otras especies. Una alteración en su supervivencia podría tener efectos en cascada a través de todo el ecosistema profundo. Además de la acidificación, el calentamiento global también afecta las temperaturas del océano profundo y sus patrones de circulación. Las corrientes oceánicas globales, incluida la corriente del Atlántico Meridional de retorno, AMOC, que transporta agua cálida hacia el norte y agua fría y densa hacia el sur en las profundidades, son fundamentales para la distribución de nutrientes, oxígeno y calor en todo el planeta. Los cambios en la temperatura del agua superficial, el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo polar están alterando la salinidad y la densidad del agua, lo que a su vez puede debilitar o modificar estas corrientes. Una desaceleración o alteración de la circulación termoalina podría tener consecuencias drásticas, afectando el transporte de oxígeno a las profundidades, expandiendo las zonas de mínimo oxígeno y alterando los patrones climáticos globales. La expansión de las zonas de mínimo oxígeno, o zonas muertas, ya es una preocupación creciente, ya que estas áreas pueden volverse inhabitables para la mayoría de la vida marina, comprimiendo los hábitats de las especies restantes y aumentando el estrés sobre los ecosistemas. La pesca de arrastre de fondo es otra actividad humana que ha dejado cicatrices profundas en el lecho marino. Aunque a menudo se asocia con aguas menos profundas, las flotas pesqueras han extendido sus operaciones a profundidades considerables en busca de especies de crecimiento lento y larga vida como el reloj anaranjado, Orange Raffy, el granadero o el bacalao de profundidad. Las redes de arrastre de fondo, que son enormes y pesadas, arrastran el lecho marino, arrasando con todo a su paso, corales de aguas frías, esponjas, anémonas y otros organismos bentónicos que forman complejos hábitats tridimensionales. Estas estructuras, que han tardado siglos o milenios en crecer, son destruidas en cuestión de minutos. La recuperación de estos ecosistemas es extremadamente lenta, si es que ocurre, y muchas de las especies objetivo son particularmente vulnerables a la sobrepesca debido a su longevidad y baja tasa reproductiva. Un solo barco de arrastre puede dejar un rastro de devastación comparable a la deforestación de un bosque en tierra firme, pero en un entorno donde la vida se mueve a un ritmo geológico. La historia también nos recuerda que el océano profundo ha sido utilizado como un conveniente lugar para deshacerse de residuos peligrosos. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, varias naciones, incluida la Unión Soviética y los Estados Unidos, arrojaron desechos radiactivos y armas químicas en las profundidades oceánicas, con la creencia de que la inmensidad del agua y la distancia de la superficie neutralizarían el peligro. Aunque estas prácticas han sido en gran parte prohibidas por tratados internacionales como el Convenio de Londres, el legado de esta contaminación aún persiste. Los bidones de desechos radiactivos y los contenedores de armas químicas, corroídos por el tiempo y la presión, representan una amenaza latente de liberación de sustancias tóxicas que podrían tener impactos devastadores en los ecosistemas profundos y, eventualmente, ascender a través de la cadena alimentaria. Incluso el sonido, una forma de contaminación a menudo subestimada, es una preocupación creciente en el océano profundo. El aumento del tráfico marítimo, las exploraciones sísmicas para la búsqueda de petróleo y gas, y el uso de sonar militar han llenado el océano con un estruendo artificial. Muchas criaturas del océano profundo,
Especialmente los cetáceos como los cachalotes, dependen del sonido para comunicarse, navegar, cazar y encontrar pareja en la oscuridad perpetua. El ruido antropogénico puede interferir con estas funciones vitales, causando estrés, desorientación, varamientos e incluso la muerte. Un cachalote, por ejemplo, puede cazar a profundidades extremas utilizando un sofisticado sistema de ecolocalización, y un aumento significativo del ruido de fondo puede hacer que sus presas sean indetectables o que su propia comunicación se vea comprometida. La gobernanza del océano profundo es un desafío tan vasto y complejo como el propio océano. Gran parte de los abismos se encuentran en aguas internacionales, más allá de la jurisdicción de cualquier nación. Esto crea un vacío legal y regulatorio, una tierra de nadie que es vulnerable a la explotación sin control. Si bien la ISA regula la minería en los fondos marinos, su mandato es a menudo criticado por favorecer la explotación sobre la conservación. La creación de áreas marinas protegidas, AMP, en el océano profundo es un paso crucial, pero su establecimiento y aplicación requieren una cooperación internacional sin precedentes y un compromiso político que a menudo es difícil de lograr. ¿Cómo se monitorean y hacen cumplir las regulaciones en un entorno tan inaccesible? ¿Cómo se equilibran las necesidades económicas de las naciones con la urgente necesidad de proteger la biodiversidad global? El océano profundo, una vez visto como un bastión de la naturaleza prístina, se revela ahora como un espejo de nuestra propia sociedad, reflejando nuestras ambiciones, nuestras necesidades y, lamentablemente, nuestras negligencias. Cada trozo de plástico, cada cicatriz de arrastre, cada aumento de acidez o temperatura es un recordatorio de que no hay escapatoria a la interconexión de la vida en la Tierra. Lo que hacemos en la superficie, lo que elegimos consumir, cómo gestionamos nuestros residuos y qué políticas implementamos, tiene ecos que resuenan hasta las fosas más profundas. El destino del último territorio inexplorado está, paradójicamente, en nuestras manos, y la responsabilidad de protegerlo de nosotros mismos recae sobre los hombros de una humanidad que apenas comienza a comprender la magnitud de lo que está en juego. La oscuridad del abismo ya no es sinónimo de olvido, sino de una silenciosa súplica por atención y acción antes de que sea demasiado tarde. El abismo, ese reino inescrutable que se extiende más allá de la tenue luz del sol, no es solo un lugar de maravillas bioluminiscentes y criaturas fantásticas, es también el último bastión de lo desconocido, un territorio que desafía nuestra comprensión y pone a prueba los límites de nuestra tecnología y nuestra psique. Hemos arañado apenas la superficie de sus secretos, pero cada incursión nos revela no solo la inmensa biodiversidad que alberga, sino también la fragilidad de este ecosistema y la magnitud de nuestra ignorancia. La exploración de las profundidades no es una tarea para los débiles de corazón, ni para aquellos que buscan respuestas fáciles, es una odisea a un mundo que es, en esencia, tan ajeno como cualquier planeta distante. Imagina descender miles de metros, donde la presión aplastaría un submarino convencional como una lata de refresco. Cada metro de descenso es un viaje a una oscuridad más profunda, una presión más opresiva, un frío más penetrante. Los exploradores que se aventuran en este reino deben hacerlo dentro de esferas de titanio o acero de una resistencia inimaginable, verdaderas cápsulas espaciales diseñadas para resistir una fuerza equivalente a la de docenas de aviones jumbo apilados sobre un solo punto. La experiencia es, en sí misma, una forma de aislamiento extremo. Las ventanas, pequeñas y gruesas, ofrecen una visión limitada de un exterior que, durante horas, puede ser solo un negro ininterrumpido, salpicado ocasionalmente por las luces estroboscópicas del sumergible que revelan fugazmente partículas flotantes, como nieve cósmica, o las siluetas fantasmales de criaturas que se mueven con una elegancia inquietante en la negrura. La claustrofobia es un compañero constante, el zumbido de los sistemas de soporte vital, el único sonido que rompe el silencio sepulcral que impregna el exterior. Los mareos son comunes, la desorientación una amenaza real. Los exploradores no solo luchan contra el entorno físico, sino también contra sus propias mentes, enfrentándose a la inmensidad de un vacío que parece no tener fin, un lugar donde la luz del sol nunca ha tocado y donde el tiempo parece detenerse. Algunos han descrito la experiencia como la de ser un astronauta en el espacio profundo, pero en lugar de mirar hacia arriba a las estrellas, se mira hacia un abismo de misterio aún mayor, un universo invertido bajo nuestros pies. Las horas pasan lentamente, cada muestra tomada, cada observación registrada, es un triunfo contra un entorno que busca anular cualquier intrusión. El regreso a la superficie es un alivio, pero también una despedida de un mundo que, una vez experimentado, deja una marca indeleble en la psique del explorador. Pero es en esta oscuridad donde la vida ha encontrado algunas de sus expresiones más extraordinarias y, a menudo, más aterradoras.
Lejos de ser un desierto estéril, el abismo bulle con una diversidad que aún estamos lejos de catalogar. Cada expedición, por pequeña que sea, trae consigo el descubrimiento de nuevas especies, criaturas que parecen sacadas de los mitos más antiguos o de las pesadillas más profundas. Hemos encontrado peces con dientes tan largos que no pueden cerrar la boca, como el pez dragón abisal, que utiliza un pequeño filamento luminoso para atraer a sus presas en la oscuridad total. Anguilas que se inflan hasta parecer globos espinosos, como el engullidor pelicano, con mandíbulas descomunales que le permiten tragar presas mucho más grandes que él mismo. Y calamares vampiro con ojos rojos brillantes que se esconden en su manto, capaces de invertir su cuerpo para formar una especie de capa defensiva espinosa. Hemos descubierto gusanos tubulares gigantes, que alcanzan varios metros de longitud, prosperando alrededor de las chimeneas hidrotermales, sin necesidad de la luz solar, basando su existencia en la quimiosíntesis, un proceso que transforma los compuestos químicos tóxicos en energía. Estos oasis de vida, burbujeando con fluidos sobrecalentados y ricos en minerales, son ecosistemas enteros en miniatura, mundos dentro de un mundo, donde la vida se aferra con una tenacidad que desafía nuestra comprensión de la biología. La fauna de las profundidades no solo es extraña en su morfología, sino también en sus ciclos de vida, su reproducción y sus estrategias de supervivencia, a menudo tan lentas y energéticamente eficientes que un pequeño cambio en su entorno puede tener consecuencias catastróficas. La adaptación en el abismo es una lección de ingenio evolutivo. Las criaturas han desarrollado soluciones asombrosas para sobrevivir a la presión, la oscuridad y la escasez de alimentos. Muchas son transparentes o rojas, colores que las hacen invisibles en la oscuridad donde la luz roja no penetra. Otras han desarrollado ojos telescópicos para captar la más mínima luz, o han renunciado a la vista por completo, confiando en sentidos más agudos como la línea lateral o la quimiorrecepción, detectando los cambios de presión o las señales químicas en el agua. La bioluminiscencia es una herramienta omnipresente, utilizada para atraer presas, confundir depredadores, encontrar pareja o simplemente comunicarse en un mundo sin luz. Algunos peces linterna tienen órganos luminosos que cuelgan como cebos, atrayendo a sus desprevenidas víctimas hacia fauces dentadas. Otros liberan nubes de luz para escapar de un ataque, como el calamar de cristal. La diversidad de formas y estrategias es vertiginosa, un testimonio de la capacidad de la vida para encontrar un camino incluso en los entornos más hostiles. Pero esta maravilla viene con una profunda complejidad. Cada nueva especie plantea más preguntas de las que responde, desvelando intrincadas redes tróficas y relaciones simbióticas que apenas comenzamos a descifrar, y muchas de las cuales pueden ser únicas para cada microhábitat. La biología de estos organismos es un campo en constante expansión, un recordatorio de lo poco que sabemos sobre la maquinaria de la vida en su forma más fundamental. Sin embargo, la inmensidad del océano profundo, su aparente lejanía, no lo protege de la huella cada vez más profunda de la actividad humana. Contrariamente a la creencia popular, el abismo no es inmune a nuestra influencia. La contaminación plástica, una plaga que asola nuestros océanos superficiales, ha llegado hasta las fosas más profundas, con microplásticos y macroplásticos encontrados en los lugares más remotos, incluso en el estómago de criaturas abisales. La fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, no es una excepción, se han hallado bolsas de plástico y envoltorios de dulces a más de 10.000 metros de profundidad. De hecho, un estudio encontró que la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad, alberga una media de 13.500 partículas de plástico por cada metro cúbico de agua. Estos desechos, que tardan siglos en degradarse, no solo asfixian y enredan a la fauna, sino que también introducen toxinas en la cadena alimentaria, con consecuencias aún desconocidas para estos ecosistemas frágiles y de crecimiento lento. Los microplásticos, en particular, son una preocupación creciente, ya que son ingeridos por organismos pequeños en la base de la cadena alimentaria, acumulándose y magnificándose a medida que suben por los niveles tróficos, llevando consigo una carga de contaminantes químicos que pueden afectar la reproducción, el crecimiento y la supervivencia de las especies. Además de los plásticos, los contaminantes químicos persistentes, como los PCB y los DDT, prohibidos hace décadas, siguen encontrándose en los tejidos de los organismos de las profundidades, transportados por las corrientes oceánicas y depositados en los sedimentos abisales, donde permanecen durante milenios. La contaminación acústica, generada por el tráfico marítimo, la exploración sísmica y los sonares militares, también es una amenaza invisible pero omnipresente, alterando los delicados sistemas de comunicación y navegación de muchas especies de aguas profundas, especialmente mamíferos marinos que dependen del sonido para sobrevivir. Pero el plástico y los químicos son solo una faceta del problema. La acidificación del océano,
resultado directo de la absorción de dióxido de carbono atmosférico, está alterando la química del agua en todas las profundidades, amenazando a organismos con caparazones y esqueletos de carbonato de calcio, fundamentales para la estructura de muchos ecosistemas. Corales de aguas frías, moluscos y foraminíferos, que forman la base de muchos hábitats de las profundidades, se enfrentan a la disolución de sus estructuras. El cambio climático también está calentando las aguas profundas y alterando las corrientes oceánicas, lo que podría tener efectos catastróficos en la distribución de nutrientes y la supervivencia de especies que dependen de condiciones estables. La escasez de oxígeno en ciertas zonas, conocida como desoxigenación, es otra consecuencia del cambio climático que se está extendiendo a las profundidades, creando zonas muertas donde la vida tal como la conocemos no puede prosperar. La escala de esta amenaza es difícil de comprender, ya que los cambios en el abismo ocurren lentamente, pero sus efectos son potencialmente irreversibles, afectando a procesos globales vitales para el planeta. Y luego está la promesa y la amenaza de la minería de aguas profundas. A medida que los recursos terrestres se agotan y la demanda de metales raros y estratégicos, como el cobalto, el níquel y el manganeso, cruciales para la electrónica y las baterías de vehículos eléctricos, aumenta, la mirada de la industria se ha vuelto hacia el lecho marino. Los nódulos polimetálicos, formaciones rocosas ricas en estos minerales que se encuentran en vastas extensiones de las llanuras abisales, como la zona Clarion-Clipperton, los sulfuros masivos, que se forman alrededor de las chimeneas hidrotermales activas y extintas, y las costras de ferromanganeso, que cubren los montes submarinos, son los principales objetivos. La tecnología para extraer estos recursos está en desarrollo, con prototipos de vehículos robotizados y sistemas de bombeo gigantescos diseñados para raspar el lecho marino o triturar las formaciones rocosas y succionar el material hacia la superficie. Varias empresas y naciones están presionando activamente para obtener permisos de exploración y explotación, argumentando la necesidad de estos minerales para la transición energética global. Sin embargo, los científicos advierten que la minería de aguas profundas podría tener impactos devastadores e irreversibles. La maquinaria de extracción trituraría los hábitats prístinos, destruyendo comunidades enteras de organismos de crecimiento lento que han tardado miles de años en formarse. Liberaría penachos de sedimentos que podrían extenderse por cientos de kilómetros, asfixiando la vida a su paso y alterando la química del agua. Además, generaría ruido y contaminación lumínica sin precedentes en un entorno que ha conocido la oscuridad y el silencio durante eones, perturbando a las criaturas que dependen de estos sentidos para sobrevivir. La recuperación de estos ecosistemas, que crecen a un ritmo glacial, podría llevar cientos o incluso miles de años, si es que alguna vez se recuperan por completo. La biodiversidad única de estos lugares, muchas de cuyas especies aún no han sido descubiertas ni estudiadas, podría perderse antes incluso de que sepamos que existían, un genocidio biológico silencioso en las profundidades. La cuestión ética es abrumadora. ¿Tenemos derecho a explotar un ecosistema tan remoto y frágil, uno del que sabemos tan poco? ¿Quién es el guardián de este último territorio inexplorado? La gobernanza del océano profundo es un mosaico complejo de leyes internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, y organismos como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, que regulan las actividades en las áreas fuera de la jurisdicción nacional, es decir, más allá de las zonas económicas exclusivas de los estados costeros. La ISA tiene el mandato de organizar y controlar las actividades relacionadas con los recursos minerales de los fondos marinos en beneficio de toda la humanidad, bajo el concepto de patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, el equilibrio entre la exploración, la explotación y la conservación es precario, y las presiones económicas a menudo chocan con los imperativos científicos y ambientales. Los debates dentro de la ISA son intensos, con naciones en desarrollo buscando beneficios económicos y naciones desarrolladas buscando acceso a recursos, mientras que la comunidad científica y ambiental aboga por una moratoria o una regulación mucho más estricta. La falta de un conocimiento completo sobre los ecosistemas abisales hace que cualquier decisión de explotación sea una apuesta arriesgada con el futuro de un vasto y misterioso reino. ¿Cómo podemos gestionar lo que no entendemos completamente? ¿Cómo podemos proteger lo que aún no hemos descubierto? La exploración del océano profundo no es solo una búsqueda de nuevas especies o recursos, es una confrontación con los límites de nuestra propia percepción y conocimiento. Nos obliga a reexaminar lo que significa la vida, cómo puede persistir y prosperar en las condiciones más extremas. Nos muestra que la vida no depende exclusivamente de la luz del sol, sino que puede florecer en la oscuridad más absoluta, alimentada por la energía geotérmica de las entrañas de la Tierra.
Esta revelación tiene profundas implicaciones no solo para nuestra comprensión de la vida en la Tierra, sino también para la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta, en lunas heladas con océanos subsuperficiales como Europa o Encélado, donde las condiciones de oscuridad, presión y quimiosíntesis podrían ser sorprendentemente similares a las de nuestras propias profundidades. La idea de que la vida puede surgir y prosperar en ausencia de luz solar ha revolucionado la astrobiología, abriendo nuevas vías para la búsqueda de vida extraterrestre. Pero esta maravilla viene acompañada de una profunda humildad. Por cada misterio que desvelamos, surgen 10 más. La vasta mayoría del lecho marino permanece sin cartografiar con detalle, sus cañones, montañas y llanuras inexplorados. Cada inmersión es un salto a lo desconocido, una oportunidad para encontrar algo que desafíe todas nuestras expectativas. Los científicos que dedican sus vidas a este campo son, en cierto sentido, los últimos exploradores de la Tierra, adentrándose en un mundo que es tan alienígena como cualquier otro que podamos imaginar. Su trabajo no es solo científico, es una labor de preservación, una carrera contra el tiempo para entender y proteger un reino antes de que las presiones humanas lo alteren irrevocablemente. La ironía es palpable, en el mismo momento en que nuestra tecnología nos permite vislumbrar estos mundos ocultos, nuestras actividades en la superficie amenazan con destruirlos antes de que podamos comprenderlos. El futuro del océano profundo pende de un hilo. Su destino está intrínsecamente ligado al nuestro. Si no logramos comprender y proteger este vasto y vital ecosistema, no solo perderemos una fuente inagotable de descubrimientos científicos y de recursos potenciales, muchos de ellos aún desconocidos y posiblemente vitales para la medicina o la biotecnología, con compuestos únicos que podrían revolucionar tratamientos o materiales, sino que también socavaremos la salud de todo el planeta. Las profundidades oceánicas regulan el clima, almacenan carbono a través de la bomba biológica y química, y albergan una biodiversidad que es fundamental para la estabilidad de la vida en la Tierra. Ignorar su destino es ignorar una parte crucial de nosotros mismos, de la intrincada red de vida que nos sostiene. La protección de las profundidades no es un lujo, sino una necesidad existencial. Requiere una colaboración global sin precedentes, una inversión masiva en investigación y una voluntad política para priorizar la conservación sobre la explotación a corto plazo. Este capítulo nos ha llevado a través de los desafíos, las maravillas extrañas y las amenazas que acechan el abismo. Nos ha mostrado que el océano profundo no es solo un vasto espacio vacío, sino un universo vibrante, complejo y frágil. Nos ha confrontado con la responsabilidad que tenemos como especie de proteger este último territorio salvaje, no solo por la ciencia o por los recursos, sino por el valor intrínseco de la vida misma, en todas sus formas asombrosas y resistentes. El abismo es un espejo, y lo que vemos en él, reflejado en sus oscuras y misteriosas aguas, es tanto el ilimitado potencial de la vida como la sombra de nuestra propia huella, un recordatorio sombrío de que incluso los lugares más remotos de la Tierra no están a salvo de nuestra influencia, y que la verdadera exploración no es solo ir a donde nadie ha ido antes, sino entender y respetar lo que encontramos allí. La oscuridad de las profundidades es un lienzo para la imaginación y la ciencia, pero también un recordatorio de nuestra propia finitud y la necesidad urgente de una mayordomía responsable. Hemos viajado a través de abismos insondables, por llanuras abisales que se extienden más allá de la imaginación, y hemos sido testigos de la vida que desafía toda lógica en las chimeneas hidrotermales y los volcanes de lodo. Hemos visto criaturas que parecen sacadas de otro mundo, adaptadas a presiones aplastantes, a la oscuridad perpetua y a la escasez de alimento, desarrollando estrategias de supervivencia tan ingeniosas como aterradoras. El océano profundo, ese vasto y misterioso reino que cubre la mayor parte de nuestro planeta, se nos ha revelado no como un desierto yermo, sino como un tapiz de ecosistemas vibrantes, interconectados y de una fragilidad inesperada. Cada inmersión, cada nueva especie descubierta, cada dato recopilado, ha sido una pieza en el gigantesco rompecabezas de la vida en la Tierra, desafiando nuestras preconcepciones y expandiendo los límites de lo posible. Sin embargo, a medida que la luz de nuestro conocimiento ha comenzado a penetrar en estas profundidades, también lo han hecho las sombras de nuestra propia influencia. El último territorio inexplorado de la Tierra ya no es inmune a la huella de la humanidad, y las consecuencias de nuestra presencia apenas comienzan a ser comprendidas. La ironía es cruel, en el mismo momento en que empezamos a desentrañar los secretos del océano profundo, también lo estamos sometiendo a presiones sin precedentes. La contaminación, en sus múltiples formas, ha encontrado su camino hasta las fosas más remotas. Los plásticos, esos desechos omnipresentes de nuestra sociedad de consumo, no se detienen en la superficie.
Fragmentos microscópicos y piezas enteras de botellas, redes de pesca y envoltorios se hunden lentamente, arrastrados por las corrientes o por la gravedad, hasta depositarse en los lechos marinos más profundos. Allí, son ingeridos por organismos bentónicos, incorporándose a la cadena alimentaria de ecosistemas que nunca antes habían conocido tales materiales. Se han encontrado microplásticos en los intestinos de anfípodos recolectados en la fosa de las Marianas, a casi 11.000 metros de profundidad, demostrando que ninguna parte del planeta está ya libre de nuestra basura. Pero los plásticos son solo una parte del problema. Compuestos químicos persistentes, metales pesados y residuos farmacéuticos, vertidos durante décadas, se acumulan en los sedimentos abisales, bioacumulándose en los tejidos de las criaturas que habitan estos entornos prístinos. La contaminación acústica, generada por el tráfico marítimo, la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas, y las pruebas militares, viaja a través del agua con una eficiencia asombrosa, desorientando a las criaturas que dependen del sonido para la navegación, la caza y la comunicación en la oscuridad. El silencio ancestral del abismo está siendo invadido por un cacofónico coro de actividad humana. Más allá de la contaminación directa, la mano del hombre se extiende a través de fenómenos globales de una escala que desafía la comprensión. El cambio climático, impulsado por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, está alterando los océanos desde la superficie hasta las profundidades. El aumento de la temperatura global calienta las aguas superficiales, lo que a su vez afecta la circulación oceánica, ralentizando las grandes cintas transportadoras que distribuyen oxígeno y nutrientes a las profundidades. Esto conduce a la desoxigenación, la creación de zonas muertas donde la vida tal como la conocemos no puede prosperar. Al mismo tiempo, el océano absorbe una cantidad masiva de dióxido de carbono de la atmósfera, un servicio vital que, sin embargo, tiene un costo terrible, la acidificación. A medida que el CO2 se disuelve en el agua, forma ácido carbónico, disminuyendo el pH del océano. Esto representa una amenaza existencial para los organismos con esqueletos o conchas de carbonato de calcio, desde los corales de aguas frías que forman complejos hábitats en las profundidades, hasta los pequeños perópodos que son una base crucial de la red alimentaria. La lenta disolución de estas estructuras vitales podría tener efectos cascada devastadores en ecosistemas enteros, alterando el delicado equilibrio que ha evolucionado durante millones de años. Y luego está la amenaza emergente, quizás la más directa y disruptiva de todas, la minería de aguas profundas. A medida que los recursos minerales terrestres se agotan y la demanda de metales como el cobre, el níquel, el cobalto y las tierras raras se dispara, la industria mira hacia el lecho marino. Las profundidades oceánicas albergan vastos depósitos de nódulos polimetálicos en las llanuras abisales, costras de ferromanganeso en los montes submarinos y sulfuros masivos cerca de las chimeneas hidrotermales, ricos en metales preciosos. La tecnología para extraer estos recursos está avanzando rápidamente, y las empresas están obteniendo licencias para explorar, y eventualmente, explotar estas áreas. Sin embargo, las consecuencias de la minería a gran escala en el fondo marino son en gran parte desconocidas e impredecibles. Las máquinas recolectoras removerían y triturarían el lecho marino, destruyendo hábitats únicos que tardan milenios en formarse y recuperarse. Las plumas de sedimento generadas por esta actividad podrían extenderse por kilómetros, sofocando la vida marina, reduciendo la visibilidad y alterando el comportamiento de las especies. Los ecosistemas de las chimeneas hidrotermales, que albergan algunas de las formas de vida más extraordinarias y especializadas del planeta, son particularmente vulnerables. Una sola operación minera podría aniquilar comunidades enteras que han permanecido aisladas y evolucionando durante eones. La ironía se agudiza al considerar que muchas de las criaturas de las profundidades crecen y se reproducen a un ritmo extremadamente lento, lo que significa que la recuperación de una perturbación tan masiva podría llevar siglos o incluso milenios, si es que ocurre alguna vez. La minería de aguas profundas representa una encrucijada crítica. ¿Priorizaremos la extracción de recursos a corto plazo a expensas de la biodiversidad y la salud a largo plazo del ecosistema más grande del planeta? La pesca de arrastre de fondo, aunque no es una novedad, sigue siendo una preocupación significativa. Aunque a menudo se asocia con aguas menos profundas, las redes de arrastre de fondo se han adentrado en los cañones submarinos y los montes marinos de las profundidades, arrasando con corales de aguas frías y esponjas que forman complejos hábitats para una miríada de otras especies. Estas estructuras, que crecen a un ritmo glacial, pueden ser destruidas en cuestión de minutos por una sola pasada de red, dejando tras de sí un rastro de devastación que puede tardar siglos en sanar. Especies de peces de crecimiento lento y larga vida,
como el reloj anaranjado, han sido diezmadas por esta práctica, llevando a la extinción funcional de poblaciones enteras antes de que siquiera tuviéramos la oportunidad de comprender plenamente su biología o su papel ecológico. La falta de conocimiento sobre estas especies de aguas profundas hace que sea increíblemente difícil establecer límites de pesca sostenibles, y la tentación de explotar un recurso nuevo a menudo supera la precaución. Frente a estas amenazas, la comunidad científica y de conservación se enfrenta a un desafío monumental. ¿Cómo podemos proteger un reino tan vasto, tan remoto y tan poco comprendido? La respuesta no es sencilla, pero la urgencia es innegable. Se están proponiendo y estableciendo áreas marinas protegidas, AMP, en aguas profundas, buscando salvaguardar zonas de particular importancia ecológica, como las chimeneas hidrotermales o los montes submarinos. Sin embargo, la implementación y el monitoreo efectivos de estas AMP en las profundidades plantean desafíos logísticos y financieros inmensos. La gobernanza de los océanos, especialmente en las aguas internacionales que cubren la mayor parte del océano profundo, es un laberinto de tratados, convenciones y organizaciones. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, establece el marco legal, pero la interpretación y aplicación de sus principios a la protección de la biodiversidad en alta mar y en el lecho marino siguen siendo objeto de intensos debates. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, encargada de regular la minería en aguas internacionales, se encuentra en una posición delicada, con la responsabilidad de fomentar el desarrollo de los recursos minerales al mismo tiempo que garantiza la protección del medio ambiente marino. La búsqueda de un equilibrio entre la explotación y la conservación es una tarea hercúlea, que requiere una cooperación internacional sin precedentes y una voluntad política firme. La investigación científica continúa siendo nuestra mejor herramienta. Cada expedición, cada muestreo, cada nueva tecnología que nos permite observar el fondo marino con mayor detalle, nos acerca a una comprensión más completa de estos ecosistemas. Los vehículos autónomos submarinos, AUV, y los vehículos operados remotamente, ROV, se están volviendo cada vez más sofisticados, permitiéndonos mapear vastas áreas del fondo marino, monitorear la vida silvestre y estudiar procesos geológicos con una precisión asombrosa. Los nuevos sensores pueden detectar cambios sutiles en la química del agua, la temperatura y la acústica, proporcionando datos cruciales sobre la salud de los ecosistemas profundos. La secuenciación genética nos está revelando la asombrosa diversidad microbiana que sustenta muchos de estos ecosistemas, y las interconexiones genéticas entre poblaciones que se creían aisladas. La ciencia ciudadana, aunque más difícil de implementar en el contexto del océano profundo, también juega un papel, al concienciar al público sobre la importancia de estas profundidades y al fomentar el apoyo a la investigación y la conservación. La educación es clave. Cuanta más gente comprenda la maravilla y la vulnerabilidad del océano profundo, más fuerte será la presión para protegerlo. Pero más allá de los datos y la tecnología, hay una dimensión ética y filosófica en juego. ¿Cuál es nuestro lugar en este planeta, y cuál es nuestra responsabilidad hacia los reinos que apenas estamos comenzando a comprender? El océano profundo no es simplemente un almacén de recursos o un vertedero conveniente, es una parte integral del sistema planetario, que regula el clima, impulsa los ciclos biogeoquímicos y alberga una biodiversidad que es fundamental para la resiliencia de la vida en la Tierra. Es un patrimonio común de la humanidad, y su valor intrínseco, independientemente de cualquier beneficio material que podamos extraer de él, es incalculable. Explotar ciegamente estas profundidades sería un acto de miopía sin precedentes, un sacrificio de maravillas irreemplazables por ganancias a corto plazo. Es una prueba de nuestra madurez como especie, de nuestra capacidad para mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y considerar el bienestar de las generaciones futuras y la salud del planeta en su conjunto. El océano profundo, con sus abismos silenciosos y sus criaturas fantásticas, nos confronta con la inmensidad de lo desconocido y la fragilidad de lo que existe. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y nuestro conocimiento acumulado, seguimos siendo una pequeña parte de un sistema mucho más grande y complejo. Nos enseña humildad. Nos inspira asombro. Y, sobre todo, nos implora que actuemos con sabiduría y con la máxima precaución. La exploración de las profundidades debe ir de la mano de la conservación, la búsqueda de conocimiento con la responsabilidad de proteger. El último territorio inexplorado no es un reino vacío esperando ser conquistado, sino un santuario que debe ser respetado y preservado. Su futuro, y el nuestro, están inexorablemente entrelazados. La decisión de cómo proceder recae ahora en nosotros. El océano profundo nos observa, en su silencio eterno, esperando nuestra respuesta.